Muy buenos días con todos. Les saluda nuevamente Jorge Escalante. Me alegra mucho poder volver a estar con ustedes nuevamente como cada 15 días y esta semana vamos a conversar sobre los tratamientos superficiales. Cuando hablamos de tratamientos superficiales, nos referimos pues a una tecnología, la verdad que bastante antigua, una tecnología que en muchos países ya ni suele utilizarse. Es una tecnología eh, que si bien es cierto, se utilizaba mucho como superficie de rodadura de pavimentos, antiguamente hubo un tiempo en el cual estos tratamientos empezaron a entrar en desuso. Sin embargo, hoy en día, con el tema de mantenimiento y conservación de carreteras, y eso es a nivel mundial, los tratamientos superficiales nuevamente pues han tomado una importancia muy grande, ya que los países desarrollados acaban teniendo la mayor cantidad de carreteras pavimentadas y todas estas carreteras pues tienen que ser mantenidas, conservadas o preservadas. Entonces, dentro de estas políticas de mantenimiento existen pues una serie de tratamientos superficiales, ¿no? Tratamientos superficiales como los micropavimentos, los slurry los tratamientos superficiales simples o dobles, también conocidos como chip seal, que es lo que vamos a tocar hoy día. Existen otros tratamientos como los Scarf Seal, los Kep Seal, en fin, una serie de tratamientos superficiales que se utilizan pues como políticas de mantenimiento y preservación de pavimentos, ¿no? El día de hoy nos vamos a eh, ahondar específicamente a hablar sobre lo que son los tratamientos superficiales, que aquí en el Perú lo conocemos o en Latinoamérica como tratamientos superficiales simples, dobles o triples, y bueno, en Estados Unidos lo conocen pues como los tratamientos superficiales tipo chip seal, ¿ok? Entonces, este tipo de tratamientos, como les decía, es muy utilizado principalmente en los Estados Unidos. En los Estados Unidos se hacen millones de metros cuadrados de aplicación de este tipo de tratamientos superficiales todos los años. Es muy fuerte. En Francia también se hace este tipo de aplicación prácticamente en todas las carreteras que van pues hacia los condados, hacia las comunas, villas, en fin, todas las vías de accesos que ellos tienen con bajo volumen de tránsito, por ejemplo, son hechas con este tipo de tratamientos superficiales. Entonces, es una tecnología que se utiliza mucho en los países desarrollados, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta tecnología? Básicamente consiste en un riego de ligante asfáltico. ¿Por qué lo digo ligante asfáltico? Porque podemos utilizar cualquier tipo de ligante asfáltico, seguido de un riego de gravilla, ¿ok? Y eso lo podemos hacer con equipos convencionales, como los que aparecen aquí en la imagen, como también los podemos hacer pues con equipos de riego sincronizado, como el que aparece en la imagen en la parte inferior, y acá podemos ver pues de mejor forma cómo se realiza la aplicación, donde tenemos la barra de imprimación y tenemos prácticamente la gravilladora de manera sincronizada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tipos de ligantes asfálticos que podemos utilizar en estos tratamientos superficiales, como les dije, podemos utilizar cualquier tipo de ligante asfáltico existente en el mercado. Y cuando me refiero a cualquier tipo, me refiero pues podemos utilizar cementos asfálticos de petróleo o los que llamamos aquí en el Perú como el PEN, ¿ok? Podemos utilizar asfaltos diluidos. En el caso de Perú, por ejemplo, tenemos mucho el RC250. Creo que en toda Latinoamérica el RC250 es un asfalto diluido muy conocido. Si bien es cierto que en los países de Centroamérica, algunos estados de Estados Unidos y en Europa ya los asfaltos diluidos en realidad están con la tendencia a desaparecer, que desde el punto de vista ambiental me parece lo más correcto. Se puede hacer estos tratamientos también con emulsiones asfálticas. En este caso utilizamos emulsiones asfálticas de rotura rápida. Podemos utilizar estos tratamientos superficiales o podemos realizarlos con asfaltos modificados con polímeros. Es una tecnología que se utiliza para hacer tratamientos superficiales de alto desempeño o alta performance para vías con alto volumen de tráfico pesado. Y
También podemos hacer los tratamientos superficiales con asfaltos modificados con caucho molido de neumáticos, que es una tecnología también muy interesante, principalmente para el tema de absorción de tensiones, para colocar pues sobre pavimentos fisurados. Acaba siendo una tecnología muy buena para el tema de los tratamientos superficiales. Entonces, como ustedes podrán ver, podemos utilizar cualquier tipo de ligante asfáltico en la ejecución de estos tratamientos superficiales. Como hablábamos al inicio, los tratamientos superficiales, pues básicamente es el riego de una capa de ligante asfáltico seguido de un riego de gravilla. Lo llamamos también a eso como tratamiento superficial invertido. Podríamos hablar también de que existe tratamiento superficial directo e invertido. Pero en fin, lo que se conoce más hoy en día en el mundo en realidad es este tipo de tratamiento que es el invertido, donde hacemos primeramente el riego de ligante asfáltico seguido de riego de gravilla, ¿no? Y dentro de estos tratamientos superficiales podríamos tener pues al tratamiento superficial simple. Aquí en el Perú por muchos años se le ha conocido también como monocapa. Podemos tener el tratamiento superficial doble. Aquí también lo conocemos mucho como bicapa, pese a que en nuestras especificaciones generales de carreteras ya en realidad el nombre es tratamiento superficial simple o doble, pero muchos aún lo conocen con el nombre de monocapa y bicapa. Y podríamos también este tipo de tratamientos hacerla, pues, después de hacer la doble capa, podríamos colocar un sello de arena. Entonces sería un tratamiento superficial triple, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es, pues, que a medida de que vamos haciendo cada capa, el tamaño de los agregados se va disminuyendo y existen, pues, dentro de nuestros manuales también las recomendaciones de los usos granulométricos previstos para cada una de estas capas, ¿no? Dentro de los tratamientos superficiales, en los escenarios de colocación, se podría decir, porque uno dice, oye, perfecto, tengo un tratamiento superficial y el tratamiento superficial lo puedo colocar en toda superficie de carretera. ¿En qué proyectos es más recomendable o en qué situaciones es recomendable utilizar el tratamiento superficial? Entonces, tenemos tres escenarios. Uno, el utilizar como superficie de rodadura. Entonces, se podría decir, esta es la primera condición donde se utilizó los tratamientos superficiales por muchos años y todavía hoy en día también se utiliza en muchas carreteras de bajo volumen de tránsito. Es decir, tener una base ya sea granular o estabilizada, hacer una imprimación y luego colocar un tratamiento superficial, ya sea simple, doble o triple. ¿Ok? Entonces, prácticamente va a ser la superficie de rodadura donde van a empezar a transitar los vehículos, ¿no? Directamente. Pero también este tipo de tratamientos superficiales lo podemos colocar sobre pistas pavimentadas, es decir, como mantenimiento o conservación de vías pavimentadas. Entonces, al final, colocamos encima de las capas asfálticas existentes como política de mantenimiento y estos también trabajan como superficie de rodadura. ¿Ok? Entonces, esa es una de las opciones. La otra opción de utilizar el tratamiento superficial es justamente como parte de un KEPSIL. ¿A qué me refiero cuando hablo de KEPSIL? El KEPSIL prácticamente implica en colocar un tratamiento superficial simple o doble seguido de una capa de slurry-seal o micropavimento. Entonces es una solución combinada. El KEPSIL en realidad es una solución que se inventó en Sudáfrica, específicamente en la ciudad de Cabo, por eso es su nombre que viene de ahí, de KEPSIL, de Cape Town. Entonces, este tipo de solución acaba siendo pues bastante interesante porque el tratamiento superficial es el que nos da un soporte estructural bastante fuerte, la gravilla, que es el que va a soportar todo el tema de las cargas y el tema de la acción de los vehículos, y prácticamente el slurry-seal o el micropavimento va a entrar para intertrabar todas esas gravillas y evitar pues el desprendimiento de esa gravilla. Entonces acaba siendo una combinación perfecta que lo que hace es incrementar el tiempo de vida de este tipo de aplicaciones. ¿Ok? Entonces, esa puede ser la otra forma de utilizar los tratamientos superficiales. Y finalmente, estos tratamientos superficiales lo podemos utilizar como capas intermedias, también conocidas como SAMI. ¿Ok? Muchos conocen o membranas de absorción de tensiones, en fin, le dan muchos nombres. Entonces, estas capas intermedias, ¿en qué consiste? Prácticamente en tener un asfalto, un pavimento asfáltico fisurado, ¿ok? Donde tenemos un pavimento asfáltico fisurado, podemos hacer una aplicación de un tratamiento superficial con una granulometría adecuada y obviamente con un tipo de ligante asfáltico, de preferencia de alta recuperación elástica, puede ser
un asfalto modificado con polímero o un asfalto modificado con caucho molido de neumáticos. Entonces, al colocar este tipo de ligantes asfálticos que son viscosos, principalmente en el caso del caucho, acabamos colocando una muy buena cantidad de asfalto en esa membrana y acabamos generando pues una membrana de absorción de tensiones muy buena. Entonces, sobre estas membranas de absorción de tensiones, posteriormente se colocan pues las siguientes capas de carpeta asfáltica, ¿no? O el overlay, podemos colocar una capa de 5 centímetros o 7 centímetros de capa asfáltica encima de este tratamiento de SAMI. Entonces, son estos los tres escenarios en los que más se utiliza los tratamientos superficiales. Ahora, ¿por qué utilizar un tratamiento superficial? O sea, ¿por qué no irme por otra solución? O sea, ¿qué es lo que me lleva a utilizar un tratamiento superficial? Primeramente, yo diría que al utilizar un tratamiento superficial, lo que vamos a hacer es garantizar una superficie de rodadura segura y principalmente con bajo costo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hablamos de seguridad, porque hablamos de una superficie pues con una alta resistencia al derrapamiento, con una alta resistencia al tema de hidroplaneo, por ejemplo, en zonas lluviosas. Entonces, y con eso vamos a garantizar pues la seguridad a los usuarios. Y lo que buscamos siempre en toda carretera es el tema de seguridad y confort de los usuarios. Entonces, ese es uno de los objetivos principales. Y otra cosa, sabemos que el tema de los tratamientos superficiales, sus costos pues de aplicación son bastante bajos, entonces desde el punto de vista de política de mantenimiento, conservación de carreteras acaba siendo una solución muy eficiente, ¿no? Ahora, este tipo de tratamientos superficiales también puede ser aplicado bajo cualquier condición, ya sea de características geométricas de la vía, es decir, me refiero con eso a la topografía, las condiciones climáticas y de tráfico. Entonces, obviamente, si yo voy a tener, por ejemplo, una carretera con condiciones topográficas muy sinuosas, donde tengo pues muchas curvas pendientes, probablemente el ligante asfáltico que yo voy a seleccionar pues tenga que ser un ligante asfáltico de mayor adhesión a los áridos para evitar el desprendimiento. Probablemente en esos casos donde tenga condiciones más severas tenga que utilizar un asfalto modificado o tenga que utilizar un asfalto modificado con caucho molido de neumáticos, cualquiera de los casos, ¿no? Entonces acaba siendo mucho más resistente en esa situación. Ahora, las condiciones climáticas y de tráfico, lo mismo, o sea, podríamos utilizar estos ya sea en climas muy calientes, en climas muy fríos, ya sea para tráfico ligero o para tráfico muy pesado. Por ejemplo, voy a pensar en el tráfico. Si yo estoy diseñando un tratamiento superficial básicamente para un tráfico ligero, un tráfico muy estándar, es una vía de bajo volumen de tráfico, entonces uno puede diseñar un tratamiento superficial, ya sea con una emulsión asfáltica, inclusive con asfalto diluido, pero si ya hablamos de que las condiciones de tráfico son muy fuertes, estamos hablando de vehículos pesados, estamos hablando de camiones, pues, no sé, de 48 toneladas o 50 toneladas, entonces estamos hablando de vehículos y que transitan estos en gran cantidad, entonces ya tenemos que pensar en cambiar el tipo de ligante. Ahí probablemente vamos a pensar ya en hacer el tratamiento superficial con asfaltos modificados con polímero o asfaltos modificados con caucho molido de neumáticos. Entonces, esas condiciones van cambiando en función a las características que acá se indican, ¿no? Entonces, la ventaja es que nosotros podemos ir variando el tema del tratamiento superficial y a ir utilizando el tipo de ligante asfáltico que es más adecuado en función a las solicitaciones que este va a tener. ¿Ok? Ahora, estos tratamientos superficiales también las podemos aplicar, por ejemplo, sobre pavimentos fisurados. Es decir, tenemos una carpeta asfáltica que ya presenta un nivel de fisuración, entonces sabemos que cualquier tratamiento superficial que le vamos a hacer, ya sea un slurry resil, un micropavimento, lo que va a pasar es que se va a generar un reflejo de fisuras muy rápido. Entonces, en este tipo de situaciones, a veces pues necesitamos prolongar la vida de ese pavimento y prolongar implica pues impermeabilizar esa superficie, porque si entra el agua a la estructura del pavimento sabemos que esto lo va a deteriorar. Entonces un tratamiento superficial acaba siendo pues una solución muy interesante en el tema de solución para pavimentos fisurados. Y aquí, por ejemplo, como una variante de los tratamientos superficiales o estos chip seal, están los scrap seal. Y el scrap seal es algo que vamos a tocarlo muy al final un poco para que ustedes tengan una idea de esa tecnología,
que acaba siendo pues muy interesante para poder colocar esta membrana que al final pues va a retardar bastante el reflejo de las fisuras y va a impermeabilizar la superficie fisurada, ¿no? Entonces, esto también acaba siendo una solución muy interesante. Por ejemplo, en este caso, el ligante asfáltico que tenemos que utilizar probablemente pues en el caso de hacer un tratamiento simple o doble, tengamos que utilizar un asfalto modificado con polímero o un asfalto modificado con caucho molido de neumáticos. Ahora, si hacemos un scrap seal, probablemente utilicemos una emulsión pues modificada con polímeros, con una buena recuperación elástica. Entonces, esas cosas son muy importantes. ¿Ok? Entonces, es importante para cada solución escoger el tipo de ligante asfáltico más adecuado. Por otro lado, sabemos también que estos tratamientos superficiales pues nos mejoran la seguridad a los usuarios, conforme ya lo dije, la alta resistencia al deslizamiento, el tema de reducir los problemas de hidroplaneo en zonas lluviosas. Entonces, todo esto, señores, hace pues que sea una solución muy, muy buena, que hacen posible pues el tema de escoger este tipo de soluciones como una solución técnicamente viable y desde el punto de vista económico acaban siendo pues muy excelentes en temas de costo-beneficio. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de seleccionar el tipo de solución a un tipo de pavimento, siempre tenemos que analizar todo, ¿no? Entonces analizamos pues las condiciones estructurales, las condiciones funcionales. Entonces tenemos que saber, en este caso de los tratamientos superficiales, saber pues cuál es el camino correcto, cuál es la vía correcta donde puedo aplicar yo el tratamiento superficial, porque de repente pues existen ciertas condiciones de la vía donde es mejor aplicar otro tipo de soluciones y no estos tratamientos superficiales. Entonces, es importante escoger el camino correcto a ser intervenido con este tipo de tratamientos. Pero también no solamente es escoger el camino correcto o escoger el tipo de pavimento sobre el cual voy a colocar este tipo de tratamiento, sino también es el momento correcto. O sea, realmente estoy en el momento correcto o de repente pues ya el momento correcto ya se pasó y ya no tengo más que hacer en ese pavimento. Entonces es importante esas dos cosas, ¿no? Importante saber dónde lo voy a colocar de la forma correcta y en qué momento lo debo colocar. O sea, eso es fundamental, al menos en el tema de mantenimiento y conservación de carreteras. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, dos escenarios. Tenemos una vía con un nivel de fisuración, se podría decir de medio hacia severo en bloques, pero aquí ya tenemos una vía, pues, con un nivel de fisuración extremadamente severo, donde tenemos toda la vía con fallas del tipo piel de cocodrilo, ¿no? Entonces, saber, oye, ¿y podría colocarlo? ¿Y cuánto tiempo eso atendería mis necesidades de mantenimiento? O sea, aún puedo en estas condiciones seguir operando utilizando un tratamiento superficial. Entonces surgen muchas dudas. Entonces existen una serie de soluciones que se puede ir aplicando en función a los tiempos que uno puede esperar pues de esos mantenimientos, ¿no? También existen los escenarios, pues, por ejemplo, oye, tengo una vía de bajo volumen de tránsito, es una vía hecha con afirmado, tengo un nivel de deformación a veces en esta carretera en ciertos sectores, pues, donde es incluso bastante elevado, entonces necesito una solución muy flexible, entonces acaba siendo una solución muy interesante, ¿no? Entonces, o tengo un pavimento, pues, con condiciones estructurales bastante buenas, es muy resistente, pero ya tengo algunas presencias de un nivel de fisuración de repente muy leve, algunas presencias de desprendimientos, entonces necesito poder prolongar la vida útil de este pavimento, entonces también puedo utilizar un tratamiento superficial. Entonces existen una serie de escenarios en donde uno tiene que analizar y ver pues cuál es el tipo de tratamiento a utilizar más correcto y cuál es el tipo de ligante asfáltico en ese tratamiento que va a ser el más beneficioso para el proyecto. ¿Ok? O estos casos de mantenimiento y conservación de carreteras. Esto es algo que vemos en nuestro país, algo que probablemente todos los que están aquí presentes lo han visto en su día a día. Nosotros en el Perú tenemos carreteras pues con altos niveles de fisuración y esto es lo que encontramos en nuestras vías, carreteras con un nivel de fisuración, yo diría de moderado hacia severo, y aquí tenemos un nivel de fisuración pues muy severo. Entonces, y muchas veces lo que hacemos es seguir sellando y sellando las fisuras
y bueno, pues llegamos a este tipo de vías que las tenemos que seguir manteniendo, que las tenemos que seguir conservando, porque probablemente pues no existen los presupuestos para poder hacer una reconstrucción o una rehabilitación de estas vías, entonces tenemos que seguir manteniendo o conservándolas. Entonces, en estos tipos de trabajos de mantenimiento y conservación de estos tipos de vías, los tratamientos superficiales acaban pues jugando un papel muy importante, ¿no? Ahora, ¿qué equipos necesitamos para hacer un tratamiento superficial? Los equipos son equipos bastante sencillos, son equipos que todo el mundo lo conoce. Como les digo, estos tratamientos superficiales se utilizan hace muchísimos años en el mundo. Entonces, los equipos básicamente son una escoba mecánica o una barredora, como quieran llamarla, el camión imprimador o camión distribuidor de asfalto, también algunos lo llaman como camión distribuidor de asfalto, un volquete para el transporte de los áridos, una gravilladora para poder colocar el tratamiento superficial, es decir, hacer el riego de gravilla, y los rodillos, un rodillo tándem y un rodillo neumático. Si bien es cierto, las especificaciones técnicas en muchos países solo contemplan el uso de rodillos neumáticos y también aquí en el Perú, el tema de usar rodillos tándem, obviamente de bajo tonelaje, estamos hablando de rodillos pequeños, podemos utilizar rodillos de 4 toneladas o inclusive esos rodillos bermeros de 2 toneladas, acaba siendo muy importante porque acaba prácticamente intertrabando los agregados e inclusive creando pues una superficie con una textura mucho más adecuada, mucho más homogénea. Entonces acaba dándonos un plus en el tema de la textura del tratamiento superficial, este tipo de equipos. ¿Ok? Eh, Ahora, si no queremos utilizar equipos convencionales y ya queremos utilizar pues equipos más automatizados, entonces podríamos utilizar un camión del tipo chip seal, ¿no? Entonces, aquí hacemos prácticamente el riego de la emulsión y el riego de gravilla de manera sincronizada. Entonces, en ese caso, definitivamente la barredora la vamos a continuar utilizando para hacer la limpieza, ¿ok? Y los rodillos, pues, que son fundamentales para la compactación, ¿ok? Cuando hablamos de tratamientos superficiales y hablamos de equipos, es fundamental hablar sobre el tema de calibración del equipo. Para mí esa es una de las cosas más importantes, porque a veces decimos, oye, siempre en una solución de pavimentos nos enfocamos en utilizar materiales de buena calidad. Sí, es importante los materiales, muy importante, ¿no? Yo siempre hablo de la mesa de tres patas. Una de las patas los materiales, la otra pata el diseño y la tercera pata, no más importante por ser la última, pero tampoco menos importante, yo diría muy importante, que es el proceso constructivo. Y dentro de este proceso constructivo está pues la calibración de los equipos, la verificación o el checklist que se le hace a los equipos, que todos tienen que estar pues en perfectas condiciones de operatividad para que la solución que estemos realizando salga pues de la forma más correcta. Entonces, en este caso de los tratamientos superficiales, para mí una cosa clave es el tema de la calibración del equipo o del camión imprimador. Entonces, y cuando hablamos de la calibración, me refiero pues a la determinación de la altura de la barra de imprimación, es decir, donde se va a realizar el traslape a través de las boquillas y donde vamos a hacer pues la aplicación homogénea, la aplicación precisa del ligante asfáltico de manera homogénea en toda la superficie de la vía a intervenir. Entonces, cuando buscamos estos temas de traslape de las boquillas o traslape de riego de imprimación o de riego de ligante asfáltico, podemos hablar de un traslape simple como el que aparece aquí en la figura, que donde termina la aplicación de una de las boquillas es prácticamente donde empieza la aplicación de la otra, o podríamos hacer de un doble traslape, es decir, donde termina la aplicación de la boquilla 1, empieza la aplicación de la boquilla 3. Entonces yo tengo doble traslape, que sería la boquilla 1 más la boquilla 2. O podría tener triple traslape, que quiere decir que donde termina la aplicación de la boquilla 1, empieza la aplicación de la boquilla 4. Entonces yo acabo teniendo el triple traslape, que es de la boquilla 1, boquilla 2 y boquilla 3. ¿Ok? Entonces, ese es importante. Entonces hay que determinar la altura exacta para saber pues que donde termina la aplicación de una de las boquillas, empieza la aplicación de la siguiente en función al tipo de traslape que vamos a tener. ¿Ok? Entonces, esto es fundamental porque si no tenemos esa altura correcta, vamos a tener una serie de problemas que lo vamos a ver más adelante.
¿Ok? Entonces aquí en esta imagen, por ejemplo, podemos observar pues un tema de triple traslape y aquí tenemos una boquilla donde vamos haciendo la aplicación y prácticamente donde está terminando esta boquilla, la primera, está arrancando esta la cuarta. Entonces tenemos la primera, la segunda y la tercera que van a generar triple traslape en todo este sector. O sea, si hablamos de este sector, está teniendo una incidencia de esta boquilla, luego de esta boquilla y finalmente de esta boquilla. Por eso es que se llama el triple traslape. ¿Ok? Entonces, en el Perú mucho se utiliza el tema de usar en doble traslape y muy raras veces con triple traslape. Eso también va a depender de qué, de las condiciones climáticas de la zona. Por ejemplo, si yo tengo vientos en esa zona, entonces necesito cubrir esa parte de las boquillas para que no exista un tema de flambeo por efecto del viento y todas esas cosas. Entonces, es importante tener también en consideración las condiciones climáticas de la zona donde vamos a aplicar. ¿Para qué? Para que esta aplicación sea pues de manera homogénea, ¿no? Una vez que tenemos determinado eso, ya sea en doble o triple traslape, es importante esa verificación, hacerla en campo, hacer el tramo de prueba de manera que la altura que hemos determinado para la barra de imprimación sea la correcta y que efectivamente pues la aplicación que estamos haciendo de ligante asfáltico sea pues de manera homogénea, ¿no? Entonces, fundamental el tema de la calibración de la altura de la barra de imprimación. ¿Ok? Otras consideraciones que debemos de tener también para la aplicación de estos tratamientos superficiales es que la superficie sobre la que vamos a aplicar el tratamiento superficial debe estar completamente limpia. Eso es fundamental, porque si aplicamos tratamientos superficiales, qué sé yo, sobre una carretera, pero que presenta pues algunos, no sé, algunas zonas donde hay presencia de barro incrustado y que no hemos podido ejecutar el lavado correcto de eso, lo que va a pasar es que vamos a aplicar el ligante sobre ese barro o sobre esas partículas sucias que van a evitar que ese tratamiento superficial se adhiera a la capa sobre la que estamos aplicando. Entonces, cuando va a haber una frenada de vehículos o el mismo efecto del tránsito, en estos puntos van a empezar a generarse pues desprendimientos, se va a empezar a generar peladuras. Entonces es importante que la superficie sobre la que se va a aplicar tenga que estar pues completamente limpia. Y si la vamos a aplicar, por ejemplo, sobre bases granulares o bases estabilizadas como superficie de rodadura, es importante que esté previamente imprimada. Entonces tiene que estar imprimada, ¿para qué? Para que se pueda adherir a esa capa de imprimación y así pues puedan trabajar como una estructura monolítica, ¿no? Todo el pavimento, todo el paquete estructural. Entonces es importantísimo el tema de la limpieza de la superficie, ¿no? Ahora, los agregados también deben estar limpios y cuando hablamos de limpios tienen que estar libres de polvo. Sabemos que si entramos a los usos granulométricos, ya sea cualquiera la norma de cualquier país, vamos a encontrar pues que en los tratamientos superficiales prácticamente no tenemos la fracción fina. Nunca vamos a encontrar pues en ninguno de los usos granulométricos pues que haya pasantes en la malla 30 o en la malla 100 o en la malla, mucho menos en la malla 200, ¿no? Entonces prácticamente el pasante en esas mallas finas es de cero, porque estamos hablando de gravilla, ¿no? Entonces, no, los agregados deben estar limpios y libres de polvo. Y eso para cualquier tipo de ligante asfáltico. Solo que en el caso de las emulsiones asfálticas, este efecto de tener agregados, pues a veces con presencia de polvo, la podemos mitigar de alguna manera humedeciendo los agregados, haciendo un prehumedecimiento. Pero si hablamos, por ejemplo, de aplicaciones de tratamientos superficiales, ya sea con asfaltos modificados con polímero, cementos asfálticos convencionales o asfaltos modificados con caucho molido de neumáticos, ahí el agregado literalmente, señores, tiene que estar lavado y secado. Es decir, totalmente libre de polvo, porque el polvo acaba actuando como un antiadherente. Entonces, es importante tener en consideración ello. Entonces, los tratamientos superficiales de más alto desempeño, que son estos que se hacen con asfaltos modificados con polímero y asfaltos modificados con caucho molido de neumáticos, requieren pues agregados completamente limpios y secos. Esa es una de las condicionantes. Por ejemplo, en el caso de los tratamientos superficiales con emulsiones, incluso nuestros agregados pueden estar húmedos, ojo, no saturados, húmedos, entonces es algo que lo permite. Entonces, en función al tipo de ligante asfáltico que utilizamos, vamos a tener una serie de consideraciones o requerimientos también a ser cumplidos, ¿no? Entonces, estos requerimientos van variando en función al tipo de ligante asfáltico que utilizamos.
¿Ok? Una cosa importante también, una consideración que se debe tomar también es que definitivamente es importante que el camión distribuidor de asfalto o camión imprimador no se encuentre pues tan apartado de la gravilladora, o sea, que estos equipos trabajen de manera sincronizada, que estén uno muy cerca al otro. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de hacer este tipo de tratamientos superficiales con cementos asfálticos, ya sean modificados o asfalto caucho, se aplica alta temperatura, entonces la velocidad de enfriamiento es muy rápido y necesitamos que los agregados caigan cuando el asfalto está muy caliente para que se pueda generar esa adhesión muy fuerte, que es la que va a dar pues la alta resistencia al sistema. Entonces, eso es fundamental. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de este tipo de aplicaciones con emulsiones, algunos podrían decir, oye, con emulsiones no me tengo que preocupar mucho de eso. Pues sí, en las emulsiones también hay que preocuparse porque sabemos que en las emulsiones utilizamos emulsiones de rotura rápida y estas emulsiones tienen una variable que es la demulsibilidad. Entonces, si queremos que nuestro tratamiento superficial sea de muy buen desempeño, sea muy eficiente, necesitamos pues emulsiones que rompan muy rápidamente, o sea, que rompan en fracción de segundos. Entonces, necesitamos que el agregado también caiga este, prácticamente inmediatamente después de que se coloque el ligante asfáltico. Es por eso que estos equipos sincronizados, estos equipos de chip seal, donde tenemos la aplicación del ligante seguido de riego de gravilla, acaban siendo pues muy eficientes porque la distancia entre la aplicación del ligante y la gravilla acaba siendo de 80 centímetros, 60 centímetros, entonces está uno pegado al otro literalmente. Entonces, es importante este tema de que no tenemos que mantener pues una distancia muy grande oye, aplico el ligante y me espero un montón de tiempo para aplicar la gravilla. No, hay que aplicarlo lo más rápido posible, ¿ok? Eso es fundamental, por eso hay que hacer una aplicación muy sincronizada, muy ordenada. Y a eso también se suma el tren de compactación. Es decir, la compactación tiene que ser también inmediatamente después de aplicado. Es decir, agarrar en el caso de la emulsión a la emulsión cuando está rompiendo para poder intertrabar los agregados de manera correcta. Y en el caso del asfalto, igual, en el caso del asfalto modificado o asfalto caucho, igual entrar con una compactación inmediatamente rápida para poder intertrabarlo los agregados y ubicarlo de la forma correcta antes de que se enfríe el ligante asfáltico. Entonces, es fundamental que este tren de colocación del tratamiento superficial funcione pues de manera muy sincronizada y de manera muy rápida para que la solución sea eficiente. ¿Ok? Ahora, otra cosa importante es que cuando hacemos tratamientos superficiales debemos tener un control estricto en el tema de las tasas de aplicación. Principalmente cuando hablamos de aplicaciones con asfaltos modificados con polímero o asfaltos caucho. ¿Por qué? Porque ahí hablamos de altas tasas de ligante asfáltico, ¿ok? Y también hablamos, o sea, de que las gravillas tienen que intertrabarse muy bien. Entonces, pequeñas variaciones, ya sea en el contenido de asfalto o en el contenido de agregados, pueden generar pues problemas en la aplicación del tratamiento superficial. Entonces, al menos cuando utilizamos esas dos tecnologías hay que tener un extremo cuidado, ¿ok? Entonces es importante. Ahora, las juntas longitudinales y transversales también requieren precauciones especiales, entonces hay que evitar que se generen exudaciones en estas juntas transversales o longitudinales. ¿Por qué? Porque obviamente en estos sectores pues a veces hacemos el traslape de colocación de ligante asfáltico para no generar pues un problema de que va a haber una parte de repente donde no voy a tener los áridos adheridos, entonces se genera un traslape y ahí en ese traslape se podría generar una exudación, principalmente en el tema de las juntas transversales, donde es el inicio o el fin de jornada, ¿no? Entonces hacemos el inicio, entonces ahí también hay que tener mucho cuidado y utilizar pues ya sea geomembranas o algunos otros elementos para que el traslape sea perfecto y evitar pues problemas de exudación en estos traslapes o juntas transversales, ¿no? Otra cosa importante también en los tratamientos superficiales es el tema de las temperaturas ambiente. La mayoría de las especificaciones y en todo el mundo contemplan pues que las temperaturas deben estar a 10 grados y en ascenso. Si bien es cierto, hay casos en donde incluso se aplica hasta de 6 grados en ascenso, pero definitivamente en los tratamientos superficiales sí es importante que esta temperatura de preferencia esté de 10 grados para arriba. ¿Por qué? Porque si los hacemos con emulsiones, la emulsión asfáltica la vamos a tener normalmente a una temperatura entre 60 a 70 grados. ¿Por qué? Porque necesitamos una viscosidad adecuada
para hacer el riego del ligante asfáltico. Ahora, y si hacemos con asfaltos modificados o asfaltos caucho, estamos hablando de que la temperatura del ligante va a estar a una temperatura en promedio de unos 180 grados. Entonces, ahí el tema todavía es más complejo. Entonces, es importante no perder pues esa temperatura muy violentamente, y si estamos a temperaturas muy bajas se podría generar esas pérdidas de temperatura del ligante asfáltico. Entonces, es por ello que es muy importante tener en consideración también el tema de la temperatura ambiental en la cual vamos a aplicar, ¿no? Y finalmente, y no porque no sea la más importante o porque sea la menos importante, es el tema de personal calificado y con experiencia. Definitivamente en toda aplicación de pavimentos es importante tener personal calificado y que conozca del trabajo. ¿Por qué? Porque los errores que se cometen con el personal podrían pues implicar después traernos pues grandes variaciones, inclusive en el tema de tasas de aplicación, y eso nos puede conllevar en algunos casos inclusive al fracaso de la solución, ¿no? Entonces es fundamental el tema de personal calificado, y ahí me refiero pues desde los rastrilleros, los operadores de las escobas mecánicas, el operador de rodillo, el operador del camión imprimador, de la gravilladora. Cada uno de estos juega un papel muy importante en la aplicación de la solución. ¿Ok? Entonces vamos a pasar al proceso constructivo y vamos a ver los cuidados que tenemos que tener durante el proceso constructivo. Entonces, lo primero que hacemos al aplicar un tratamiento superficial obviamente es la limpieza. En esta foto se muestra la limpieza ya en realidad de una capa ya aplicada, pero esta limpieza nosotros normalmente la hacemos pues ya sea en un pavimento asfáltico sobre la cual vamos a aplicar el tratamiento superficial, o de repente pues sobre una base imprimada o qué sé yo, ¿no? Entonces tenemos que hacer una limpieza adecuada y una limpieza muy bien hecha, o sea, utilizar escobas mecánicas, inclusive no solo utilizar escobas mecánicas, también es recomendable después de la escoba pasar una compresora de aire para eliminar todo el polvo de la superficie. ¿Ok? Una vez que hacemos la limpieza de la superficie de manera correcta y de manera adecuada, ya empezamos a hacer la aplicación de la primera capa. Entonces, para hacer la aplicación de la primera capa, hacemos el riego de ligante asfáltico. Como les dije aquí, puede ser cualquier tipo de ligante asfáltico. En este caso, la fotografía, por ejemplo, este es un asfalto modificado con polímero. Y inmediatamente después de eso viene el riego de la gravilla. Como les decía, tienen que estar muy sincronizados de manera que uno esté muy, muy próximo del otro, ¿ok? Entonces, la primera capa básicamente consiste en hacer el riego del ligante asfáltico a una tasa determinada de acuerdo al diseño. Hacer un diseño de tratamiento superficial en realidad es muy, muy, muy sencillo. Necesitamos simplemente características de granulometría, necesitamos características del índice laminar, en fin, de la adherencia de los áridos con el ligante, y con eso podemos hacer pues un diseño bastante rápido. Entonces los diseños de tratamientos superficiales son muy sencillos, podemos tocarlo inclusive en otro webinar, pero es muy fácil. Entonces el diseño nos determina el riego que debemos hacer, la cantidad de ligante asfáltico y también la cantidad de gravilla. Entonces se hacen los dos riegos y luego inmediatamente después del riego hay que hacer la compactación con rodillo neumático. Como les decía, yo prefiero utilizar primero un rodillo liso y luego un rodillo neumático. Entonces, hacer las dos aplicaciones para lograr un intertrabamiento y un acomodamiento de los agregados. ¿Ok? Entonces, en esta imagen igual vemos ya la primera capa aplicada en el carril del lado izquierdo, y aquí en el carril del lado derecho el equipo va a hacer la aplicación. Están prestos a iniciar la aplicación. Entonces, como les decía, esto tiene que ser muy sincronizado. Entonces tenemos que tener la gravilladora preparada, ni bien arranque el camión imprimador, la gravilladora también tiene que arrancar para que estén lo más próximo posible, ¿no? Aquí tenemos la aplicación. Esta fotografía también es de una aplicación con asfalto modificado con polímero que se está colocando sobre un pavimento con presencia de fisuras. Entonces, inmediatamente que se hace la aplicación del ligante asfáltico a alta temperatura, se va haciendo la aplicación de la gravilla. Lo mismo se hace para asfalto modificado con caucho, para emulsiones, para cemento asfáltico de petróleo, asfalto diluido. El sistema de aplicación es similar, solo con algunas pequeñas variaciones, ¿ok? Inmediatamente después de la aplicación, conforme ustedes pueden ver aquí en la imagen, el tema es sincronizado, es decir,
ya entramos inmediatamente con el rodillo liso. Aquí hay algunos rastrilleros que van verificando si hay alguna imperfección o se pudo presentar alguna imperfección para poder ayudar a obtener una superficie homogénea. Y luego tenemos inmediatamente el rodillo liso para hacer un acomodamiento de la piedra. Como les decía, este rodillo podría ser un rodillo bastante pequeño, tipo un rodillo bermero, esos de 2 toneladas. O sea, la idea de rodillo liso es únicamente generar un intertrabamiento de la piedra y hacer un acomodamiento de los agregados. Entonces, no necesitamos un rodillo pesado. Es más, los rodillos tándem, también es importante decirles, solamente se utilizan en el modo estático, es decir, jamás hay que vibrarlos, porque si empezamos a vibrar estos rodillos vamos a empezar a quebrar los agregados. Entonces, el rodillo se utiliza solo en el modo estático, ¿ok? Entonces, fundamental ello. Luego de hacer la aplicación de la primera capa, podemos proceder a hacer la aplicación de la segunda capa. Las especificaciones generales de carreteras, en este caso, por ejemplo, contemplan pues que la segunda capa se debe aplicar 72 horas después. Ese tema de las 72 horas después es muy cuestionable. En muchos países la aplicación de la segunda capa se hace el mismo día de haber aplicado la primera capa. Entonces, esas 72 horas de someterlo al tráfico, en algunos casos puede ser hasta contraproducente. Por ejemplo, si estamos haciendo una construcción de carretera y estamos aplicando la primera capa, si la dejamos 72 horas abierta al tráfico en una zona donde hay temas de construcción de carretera, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber vehículos que van a venir con llantas probablemente llenas de tierra, justamente por efecto de la construcción, ¿no? Entonces, esa tierra se va a adherir a la primera capa que se ha colocado de chip seal o de tratamiento superficial. ¿Y qué es lo que pasa? Como estamos hablando de una superficie rugosa, piedra a piedra, el barro se intertraba en las piedras y eso es difícil y casi imposible de lavarlas, porque si uno empieza a lavarlas y a frotarlas con escoba, lo que uno empieza a hacer es empezar a sacar los agregados, empezar a sacar la gravilla. Entonces, bajo esas condiciones, por ejemplo, es contraproducente dejar pues la primera capa sometida al tráfico 72 horas, porque en las 72 horas prácticamente se ensucia la capa y después aplicar la segunda capa, acaba siendo complicado porque no podemos hacer la limpieza de la primera capa. Entonces, en muchos países lo que se opta es hacer las dos capas en el mismo día. Entonces, ya se hace la aplicación de las dos capas. Y si es en 3 capas, igual. O sea, se puede hacer hasta las 3 capas en el mismo día. Entonces, es algo muy común que se observa en muchos países de Latinoamérica. Les hago este comentario porque nuestras especificaciones así lo contemplan y a veces pues el supervisor es muy pegado a la letra y dicen, oye, ¿sabes qué? No, es que dejemos a las 72 horas al tráfico y después viene el tráfico y la deja todo lleno de barro y dice, ¿y ahora cómo aplicamos la segunda capa? Límpialo. Y cuando quieres limpiarlo, como está tan lleno de barro, no puedes limpiarlo, es imposible. Entonces aplicas la segunda capa y al final la segunda capa va a tener un montón de desprendimientos. Entonces, en lugar de ayudar esa técnica, lo que acaba es generando un problema. Entonces acaba siendo el fracaso del tratamiento superficial. Entonces, señores, mucho cuidado con ese tema porque las especificaciones a veces son de carácter general y no contemplan pues las condiciones de obra. Entonces, en función de las condiciones de obra, muchos de estos tratamientos superficiales, como les digo, y en muchos países se aplican en el mismo día las capas que se tienen que colocar para poder abrir al tráfico, porque así garantizamos también que los áridos están limpios. Entonces, otra cosa, garantizamos también en la primera capa que los áridos se prendan adecuadamente y cuando colocamos ya la segunda capa evitamos desprendimientos, evitamos peladuras y la segunda capa acaba entrando a agarrar esos áridos que pudieron haberse desprendido y a intertrabarlos con la segunda capa de áridos que es de menor tamaño. Entonces, la verdad que tiene muchas más ventajas en hacerlo en un solo día que esperar esas 72 horas. Principalmente 72 horas es demasiado que a veces puede afectar a la aplicación del tratamiento superficial y conllevar pues al fracaso del sistema. ¿Ok? Entonces, esta aplicación de la segunda capa, prácticamente después de la primera capa, se hace el riego de ligante asfáltico de la segunda capa, la cual inclusive una parte va a penetrar en la primera capa y va a intertrabar o ligar a los agregados de la primera capa y otra parte se va a quedar prácticamente para los agregados de la segunda capa. Es por eso que cuando uno hace un diseño, por ejemplo, de tratamientos superficiales,
uno calcula pues las tasas primero por capa y luego después los reordena o los reorganiza. Entonces normalmente eh, coloca pues un porcentaje de, por decir, 60% o 55% del ligante obtenido en el diseño de la suma total en la primera capa, y en la segunda capa se acaba colocando pues el restante, ¿no? 40 o 45%. Entonces, ¿para qué? Porque va a haber una parte del ligante que va a ir a la primera capa y la otra parte que va a adherirse a la segunda capa. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de aplicar. Y después, inmediatamente de aplicar el riego de gravilla, seguimos también con el rodillo liso y el rodillo neumático. ¿Ok? Conforme podemos observarla en la fotografía, aquí vemos la aplicación de la segunda capa y aquí vemos pues de manera muy sincronizada y los equipos muy pegados. Tenemos prácticamente el camión imprimador seguido de la gravilladora y inmediatamente después tenemos pues el rodillo liso seguido del rodillo neumático, ¿no? Entonces es la forma como se va haciendo esta aplicación de manera sincronizada y de manera muy, muy rápida. ¿Ok? Después tenemos el rodillo neumático haciendo la compactación final. Y aquí también es importante dentro del proceso constructivo lo que les decía, al término de cada jornada y al inicio de la jornada en el día siguiente, es importante tener mucho cuidado con este tema de los traslapes, porque si hemos terminado en un punto y tenemos que empezar el siguiente punto, es importante no generar pues un traslape con ligante asfáltico, porque lo que va a pasar es en ese sector vamos a tener alto contenido de ligante asfáltico y después eso a futuro empieza a exudar y nos van a aparecer pues manchas de exudación en todas las puntas transversales. Entonces, para ello es importante utilizar ya sean unos rollos de papel o utilizar una geomembrana como la que aparece aquí en la parte superior, de manera que ahí entra el camión imprimador y hace una primera aplicación o inicia la aplicación, perdón, y en ese punto prácticamente nosotros recogemos el ligante asfáltico y luego recién viene la gravilla, ¿no? Entonces es importante este tema en los traslapes para evitar los problemas de exudación, ¿ok? Eso, ojo, solo en las juntas transversales. En las juntas longitudinales hay que tener mucho cuidado en el proceso de aplicación y hay que tener un excelente control en el tema de la aplicación del ligante asfáltico del camión imprimador. O sea, que tiene que estar aplicando perfectamente en la unión justamente con el otro carril. ¿Ok? Entonces, una vez que se tiene todos esos cuidados, vamos haciendo la aplicación del tratamiento superficial. Esto, por ejemplo, es en la carretera Panamericana Sur, un tratamiento superficial que hicimos con asfalto modificado con polímero en el año 2011 y que hasta hoy en día está funcionando perfectamente. Este es entre el tramo, entre el desvío hacia Arequipa, lo que muchos conocen, el kilómetro 48, o el desvío a Matarani también, y el fiscal. Entonces, todo ese tramo se hizo aplicación de tratamiento superficial doble con asfalto modificado con polímero en el año 2011 y hasta la fecha está trabajando en perfectas condiciones. Entonces, muchos sectores de la Panamericana Sur fueron ya recapeados y todo ello, y este sector increíblemente está trabajando perfectamente con esta solución de alto desempeño. Entonces, como les decía, dependiendo del tipo de ligante asfáltico y de las condiciones de trabajo y todo ello, podemos obtener pues tratamientos superficiales de alto desempeño. ¿Ok? Podemos hacer también estas aplicaciones, como les decía, con cualquier tipo de ligante. Esta ya es una aplicación con emulsiones asfálticas. Entonces, en el caso de las emulsiones, ya no es como en el caso de los asfaltos modificados o asfalto con caucho, donde necesitamos agregados limpios y completamente limpios y completamente secos. Aquí no, aquí al contrario, humedecemos los agregados. ¿Para qué? Para evitar el polvo. Porque el polvo sí es sumamente perjudicial, y ya sea en el uso de emulsiones o en el uso de asfalto. En cualquiera de los casos el polvo es perjudicial. Lo que pasa es que en las emulsiones, a veces agregados que tienen alguna presencia de polvo, se puede prehumedecer y al prehumedecerlos evitas la presencia de polvo. Entonces logras la buena adhesividad del sistema. Entonces acaba siendo mucho más sencillo hacer este tipo de aplicaciones con emulsiones, eso es cierto. Entonces, pero dependiendo de la aplicación, dependiendo del tráfico, de las condiciones de la carretera, se tiene que optar por uno u otro ligante asfáltico. Entonces, en este caso con emulsiones, ya vemos que los agregados que utilizamos, ojo, son húmedos.
Al decir húmedos, no estoy diciendo saturados, estoy hablando húmedos, señores. O hacer este tipo de aplicaciones también de manera sincronizada, ¿no? Para mantenimiento de carreteras. Entonces, al final, lo que vamos a obtener, pues, es un tratamiento superficial, correctamente realizado. Esta es una imagen que se tomó a la carretera, 4 años después de puesta en servicio, después de haber hecho el tratamiento superficial. Y como les digo, este es el tramo entre el desvío Matarani hacia el Fiscal, una carretera que al día de hoy ya tiene prácticamente 9 años de vida en servicio y que está funcionando muy bien, ¿no? Entonces, es una solución, la verdad, muy eficiente y de alto desempeño. Esta es otra imagen también de ese mismo tramo de carretera donde podemos ver pues la textura del tratamiento superficial, una textura bastante rugosa, antiderrapante para los vehículos, y bastante segura para el tema del frenado de los vehículos, ¿no? Entonces, ahora, sobre un tratamiento superficial concluido, una vez que está concluido, como es el caso de la Panamericana, en este caso, por ejemplo, no es que hubo un foxil, obviamente aquí ustedes observan una textura entre más oscura y un poco clara, la clara la ven los agregados por la parte de la superficie y la más oscura ven cómo el ligante asfáltico empieza a cubrir prácticamente todos los costados de los agregados, intertrabándolos perfectamente. Entonces, por eso es que con el tiempo, el tratamiento superficial al inicio es claro y después se va volviéndose, pues, un color un poquito más oscuro con el tráfico. El tráfico es importantísimo, ¿no? Entonces, como lo ven en la foto. Pero también se podría hacer un tema de foxil, es decir, concluir el tratamiento superficial, terminar de hacer los riegos de gravilla, ya sea simple o doble, cualquiera sea el caso, y después de terminar de hacer el riego de gravilla, hacer un riego de emulsión. Entonces, este riego de emulsión prácticamente es una emulsión con una tasa bastante bajita, inclusive se hace una dilución de emulsión con agua para hacer un foxil. Entonces se le aplica a una tasa bastante pequeña, lo cual uniformiza pues el color, la textura, y también ese foxil ayuda también en el intertrabamiento de algunas piedritas que podrían generarse desprendimientos. Entonces, esta capa de foxil acaba siendo también beneficioso desde el punto de vista no solo a la vista. Por ejemplo, este es un tratamiento superficial muy bien hecho, excelentemente realizado, pero sin foxil, donde vemos pues una superficie más clara, ¿no? Pero este es un tratamiento superficial también muy bien hecho, pero con foxil. Entonces ya vemos la apariencia visual es diferente, ¿no? Además que, como les digo, el foxil puede traer un beneficio de generar pues el mayor intertrabamiento de algunas partículas que pudieron haberse generado un desprendimiento en el caso anterior. ¿Ok? Entonces, eso es por el lado de los tratamientos superficiales. Muchos piensan pues que, oye, ya hasta acá hemos visto el tratamiento superficial, todo muy sencillo, todo muy fácil, pero los tratamientos superficiales a veces tienen una serie de problemas en la aplicación. Y la verdad yo he querido tocarlo en este webinar, este tema de los problemas de aplicación, porque es algo que se suscita en las obras, principalmente por no tener cuidados en la calibración de los equipos, por no tener personal capacitado y a veces pues por el tema de que siempre queremos, oye, necesitamos productividad, necesitamos avanzar la mayor cantidad posible y acabamos incurriendo en una serie de errores, ¿no? Errores que después nos llevan pues al fracaso del sistema. Entonces, yo quiero hablar un poquito de estos problemas que pueden existir durante la aplicación y como les decía, una de las primeras causas de problemas que se generan es la altura de la barra de imprimación. Entonces, la inadecuada calibración de los equipos puede generarnos problemas. En antes, por ejemplo, hablábamos que podría ser en doble traslape, en triple traslape, qué sé yo. Y, por ejemplo, aquí, si vemos esta imagen, aquí lo que se ha tratado de hacer es una calibración en triple traslape, ¿ok? Entonces, primera boquilla, segunda boquilla y tercera boquilla. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que donde la cuarta boquilla empieza un poco antes de donde termina la primera boquilla. Y eso no debió de ser así, debió empezar exactamente donde terminó la primera boquilla. Entonces, el hecho de empezar un poquito antes, ese pedacito chiquito ya no acaba teniendo triple traslape, sino acaba teniendo un traslape cuádruple, se podría decir, o 4 traslapes. Entonces, ¿qué pasa? En esos puntos, si nosotros observamos
en la imagen, en la parte inferior, vamos a observar pues que cada traslape obviamente es una cantidad de ligante. Entonces, si tenemos un traslape, tenemos una cantidad de ligante. Si tenemos dos, un poco más. Si tenemos tres, tenemos un poco más. Pero en este caso de estos puntitos chiquitos tienen 4. Entonces, y como observamos que la altura de la barra, en todos los casos, la barra pues lo levantaron un poquito más arriba y al levantarlo un poquito más arriba hace que prácticamente que entre cada barra y barra vamos a encontrar esos puntos donde tenemos mayor cantidad de ligante asfáltico. Y obviamente esos puntos donde hay mayor cantidad de ligante asfáltico, ¿qué va a pasar? Va a adherir mayor cantidad de agregados, ¿ok? Y los puntos donde hay menor cantidad de ligante asfáltico, que serían los valles, ¿ok? Va adherir menor cantidad de agregados. Entonces tenemos más cantidad de agregados en los puntos donde hay más asfalto y menos cantidad de agregados en los puntos donde hay menos asfalto. Entonces al final, ¿qué nos va a generar eso? Nos va a generar un problema de rayaduras, un problema de estrías. Entonces, y eso pues puede resultar el fracaso del sistema, ¿no? Y eso inclusive ya la podemos observar a veces en el momento de la aplicación de la emulsión, ¿no? Cuando tenemos una altura incorrecta de la barra de imprimación, ya la podemos observar, inclusive esas estrías, en algunos casos, principalmente cuando el ligante es viscoso, ¿no? Otra de las causas no es solamente la altura de la barra, sino las boquillas. Las boquillas tienen un ángulo de inclinación. Normalmente, pues, ese ángulo suele estar alrededor de 15 grados. Entonces, todas estas boquillas tienen que estar alineadas con ese ángulo, ¿no? Entonces, si tenemos las boquillas que están desalineadas, ahí también vamos a generar problemas de estrías. Otra cosa, algunas de las boquillas podrían estar obstruidas, entonces algunas boquillas generan mayor traslape y otras boquillas generan menor traslape. Entonces es fundamental que todas las boquillas estén pues en perfecto estado. ¿Para qué? Para que toditas generen el mismo traslape adecuado. Entonces, importante también verificar el tema de las boquillas obstruidas. Y otra cosa, que por ejemplo, si tenemos la emulsión y no la hemos calentado, entonces la emulsión al no calentarla está con una viscosidad mucho mayor. Entonces, al tener una viscosidad mucho mayor, dependiendo de la presión de la bomba, va a haber boquillas que van a botar un poquito más y va a haber boquillas que van a botar un poco menos. Entonces, el tema de tener una emulsión con una alta viscosidad también nos va a generar este tipo de problemas. Por eso es que la emulsión en este tipo de tratamientos superficiales se tiene que calentar. Se calienta normalmente pues entre 60 a 70 grados para tener una viscosidad adecuada, ¿ok? Obviamente eso depende de las condiciones climáticas. Si estoy trabajando en un clima muy cálido, de repente no la voy a calentar a 60 o 70, sino de repente solo a 55. Depende también del tipo de emulsión que estoy utilizando, si es una CRS1 o es una CRS2, si tiene polímero o no tiene polímero. Entonces, cada uno tiene una viscosidad un poquito diferente. Entonces, ahí la temperatura puede variar pues un poco, ¿no? Entonces, es importante también tener en consideración ello porque una emulsión muy viscosa también me puede traer este tipo de problemas, ¿no? De estrías. ¿Ok? Otro problema que podemos encontrar, y cuando hablo de este tipo de estrías, me voy a ir un poco más adelante, a este resultado. Lo que vamos a obtener finalmente es este resultado en la carretera. Las estrías al final va a ser un problema a la vista pues muy, muy, muy complicado. Voy a regresar a la presentación. Entonces, otro problema que tenemos es pues justamente debido a estos problemas de mala calibración o cosas así, tasas de aplicación no uniforme, inclusive en algunos sectores que lo hacemos de manera manual. Entonces, cuando lo hacemos de manera manual, tenemos tasas de aplicación que no son uniformes. Entonces, ahí vamos a tener una serie de problemas. Entonces, la textura del tratamiento superficial no va a ser la más correcta cuando tengamos estas tasas de aplicación que no son pues las adecuadas o uniformes. Ahora, como les decía también, si la presión en la barra de imprimación o en la barra de aplicación no es homogénea, también vamos a tener esta presencia de problemas. Va a haber partes, puntos donde hay mayor cantidad de ligante, puntos donde hay menor cantidad de ligante, puntos donde arranca con más fuerza y puntos donde arranca con menos fuerza. Entonces, ¿por qué? Porque no mantiene una presión adecuada la barra de imprimación. Por ello, señores, es fundamental que los equipos estén pues en perfectas condiciones de operatividad, sean los más correctos y hay que hacer por eso un checklist adecuado de los equipos, ¿ok? Otro problema en las aplicaciones se da con el tema de los agregados. Cuando tenemos una gradación uniforme, como ustedes pueden ver en la imagen inferior, es decir, todos los agregados de un solo tamaño,
prácticamente lo que logramos es casi como una alfombra, entonces logramos un intertrabamiento muy adecuado. Obviamente acá probablemente haga un poquito más pequeños, pero ¿qué pasa si yo tengo agregados muy pequeños? O sea, tengo agregados gruesos, medianos, un poco más pequeños y otros más pequeños aún, o sea, casi denso, casi una gradación densa. Entonces lo que va a pasar es que los finos normalmente suelen irse hacia la parte baja y obviamente la textura del tratamiento superficial no es la más correcta y normalmente en estos puntos donde se metieron los finos en la parte inferior, estos agregados gruesos tienden a desprenderse, entonces genera una serie de problemas el tema de la gradación. Entonces es importante tener una granulometría correcta de los agregados, es importante darle como se diría, mucha fuerza en el tema del control de calidad de los agregados y en el tema del proceso de producción de los agregados. Yo siempre, en todas las aplicaciones de pavimento, señores, siempre me enfoco en la calidad del agregado. Porque a veces pues es algo que todo el mundo descuida y simplemente dicen, oye, piedra chancada es piedra chancada y todo vale y cumple la especificación técnica de la norma y ya está, acabó. No, señores, la especificación técnica de la norma, como su nombre lo dice, es general, es muy básico. Hay que ir más allá, hay que trabajar mucho más con el tema de los agregados. Otra cosa que les hablaba en los problemas de aplicación es que también puede haber variación en la gradación diaria de camión a camión. Es decir, qué sé yo, la granulometría que estamos obteniendo en el proceso de chancado está variando. Entonces, esas granulometrías en esa variación de la granulometría nos va a traer problemas en el tema del, de la colocación de la gravilla. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos calibrado la gravilladora y tenemos determinado una abertura de la compuerta. Entonces, si la granulometría varía, entonces, ¿qué va a pasar? El control que va a hacer de la cantidad de agregado no va a ser el adecuado. Entonces, eso es importante. Hay que tener un control muy riguroso en el tema de las características de agregado. Otra cosa, cuando hacemos aplicaciones con emulsión asfáltica, tenemos que verificar que los agregados estén húmedos, ¿no? O sea, tengan una humedad, o hayan sido prehumedecidos, ¿no? ¿Para qué? Para evitar esta presencia de polvo. Porque si hay polvo, el polvo es el que se adhiere al ligante asfáltico y todo el agregado no se va a adherir. Entonces, prácticamente toda esa parte de tratamiento superficial que se hace se va a pelar, se va a desprender. Entonces, vamos a tener problemas. Pero tampoco podemos tener pues agregados demasiados húmedos, como por ejemplo observamos este volquete donde estás chorreando el agua, ¿no? Entonces, oye, voy a humedecer el agregado y le meten un montón de agua o prácticamente agarran los agregados que están totalmente dentro de una poza de agua, la sacan y la colocan encima de los volquetes. Entonces, señores, no confundamos humedad también con saturación. Entonces, cuando tenemos este problema de agua en exceso, también es un problema en la aplicación. O sea, no puede estar el agregado demasiado húmedo. Tiene que tener solamente un prehumedecimiento. Y obviamente los agregados no tienen que presentar material pasante en la malla 200. Este polvo no debe de existir en los agregados. Ningún uso granulométrico de tratamientos superficiales contempla pasante en la malla 200. Entonces es fundamental tratar de eliminar eso, ¿no? Y en el caso de las emulsiones, a veces pues hay algunas fracciones que se adhieren a los áridos generan este polvo. Y eso hay que tratar de mitigar, como les decía, con el tema de prehumedecimiento. Pero si hablamos, por ejemplo, de este tipo de aplicaciones con asfaltos modificados o asfaltos modificados con caucho molido de neumáticos, ahí los agregados tienen que ser lavados y tienen que ser secos, porque los agregados sí tienen que estar limpios y secos. Ahí no podemos prehumedecerlos, porque si los prehumedecemos, prácticamente no se van a adherir al asfalto modificado o al asfalto con caucho. Entonces, la aplicación es completamente diferente. Entonces, por tanto, los cuidados también son completamente diferentes y las consideraciones también lo son. Entonces, señores, lo que yo siempre recomiendo es jamás trabajar con agregados con presencia de polvo, sea cualquier ligante asfáltico con el que estén trabajando. No puede haber esta presencia de polvo. Cuando hay presencia de polvo, eso implica ya un fracaso del sistema. La aplicación tiene que ser como ustedes pueden ver en esta otra fotografía, agregados limpios, sin nada de presencia de polvo. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, estamos hablando de agregados secos, porque es sobre un asfalto modificado con polímero. Entonces, secos, pero sin presencia de polvo. ¿Ok? Y si hablamos con emulsión, entonces ya podría ser prehumedecidos, entonces también vamos a eliminar la presencia de polvo. Entonces, fundamental ello. Entonces, cuando hacemos con emulsiones, a veces es importante en los centros de acopio hacer un prehumedecimiento ligero, ojo, no estamos hablando de saturar, estamos hablando de prehumedecer.
Entonces se hace un prehumedecimiento de los agregados y esos agregados ya prehumedecidos, batidos con el cargador, pues de manera que tengamos pues una granulometría homogénea y que todos los agregados estén perfectamente homogéneos, luego sean transportados al frente de trabajo para ser aplicados en el tratamiento superficial, ¿no? Ahora, una cosa también fundamental con los áridos para tratamientos superficiales es que estos áridos deberían de ser de forma cúbica, ¿ok? Y eso es uno de los peores problemas o una de las causantes de mayor problema de tratamientos superficiales en el mundo, en realidad, no solamente aquí en el Perú. Y aquí en el Perú obviamente es fuerte porque estamos acostumbrados a hacer los procesos de trituración específicamente con chancadoras eh, cónicas. Y muchas veces las chancadoras cónicas pues nos provocan partículas chatas y alargadas, ¿no? Entonces, y esas partículas chatas y alargadas al final nos traen una serie de problemas. Cuando tenemos agregados cúbicos, los agregados es como que se intertraban entre ellos y queda pues una superficie homogénea. Y es más, la altura del tratamiento superficial también va a ser una altura mayor. Por ejemplo, qué sé yo, si yo tengo aquí un tamaño de agregado, no sé, de 19 milímetros, estoy hablando de una piedra de 3/4, estoy imaginando, podría ser de media, podría ser de 3/8, ¿ok? Entonces, de 3/4 tengo 19 milímetros. Entonces, el ligante asfáltico tiene para subir de repente hasta 17 o 18 milímetros y no va a generar exudación. ¿Por qué? Porque la superficie va a estar fuera. Entonces, voy a estar de repente con unos 17 o 16 milímetros que el ligante asfáltico va a subir y va a intertrabar muy bien los agregados y va a funcionar perfectamente. Pero, ¿qué pasa si tenemos agregados con caras chatas y alargadas, agregados, como lo llamamos en el argot criollo de las obras, agregados neolajeados? Lo que va a pasar es que los agregados se van a ubicar de esta forma, es decir, hacia el tamaño menor. Entonces, si yo aquí tengo agregados, no sé, pues de 19 milímetros, aquí ya no es 19 milímetros, aquí son, no sé, 13 milímetros, 14 milímetros. Y si el ligante asfáltico aquí subía hasta 15, 16 milímetros, aquí el ligante asfáltico sobrepasa el espesor, ¿no? O sobrepasa la altura de la piedra. Y no solo eso, sino que las piedras al acomodarse con el tráfico empiezan a empujar a las otras. Y estas a su vez también a veces empiezan a generar desprendimientos. Y todas estas partes, lo que va a pasar es que prácticamente el ligante asfáltico va a subir a la superficie, se va a alisar la superficie y luego va a generarse un problema de exudación, ¿no? Y eso obviamente va a reducir la fricción con los neumáticos y eso nos va a generar pues problemas de seguridad a los usuarios. Entonces, es fundamental trabajar con agregados cúbicos. Eso a veces todavía no se tiene muy claro y a veces en obras pues acaba teniéndose agregados con partículas chatas y alargadas y eso genera una serie de inconvenientes en obra. ¿Ok? El tema también de exceso de tasa de agregados. Si nosotros colocamos los agregados en la tasa correcta, los compactamos y todo ello, se intertraban adecuadamente y vamos a tener pues todos intertrabados. Pero ¿qué pasa si dejamos mayor cantidad de agregados, o sea, colocados, y no lo hemos hecho el barrido? Entonces, si no hemos hecho la limpieza de estos agregados en exceso, vamos a empezar a tener primero problemas de rotura de parabrisas. ¿Por qué? Porque los carros van a empezar a pasar y todos estos agregados que están sueltos en la superficie van a empezar a saltar a las parabrisas y van a romperse las parabrisas. Pero no solamente eso, sino que estos agregados a veces empiezan a empujar a los áridos que ya están intertrabados por la acción de los neumáticos, entonces al empujar los empiezan a sacar los áridos y al sacar los áridos, eso puede empezar a generar ya también falta de áridos y problemas de alisamiento. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con el tema de que una vez de que se hace la aplicación, se hace la compactación y todo ello, hacer la limpieza del exceso de árido colocado, ¿no? Algo muy frecuente también que pasa es que a veces en los acopios se tienen pues los agregados en pilas, ¿no? Y muchas veces en las partes inferiores de este acopio se encuentran pues piedras de mayor tamaño. Podemos encontrar piedras de repente de 1,5 pulgadas, 2 pulgadas. Y esas piedras se intertraban prácticamente en la gravilladora. Y al trabarse en la gravilladora no deja salir agregado por toda esa franja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se hace la aplicación, entonces quedan estas rayas. Entonces, y si no tenemos una persona que esté al tanto de verificar esto, a veces la gravilladora continúa y después vamos a tener serios problemas. Entonces, es importante también verificar pues el correcto procedimiento de carguío de los materiales, ¿no? De preferencia tener los materiales de repente pues
sobre áreas de geomembrana que no se contaminen con agregados que están en la parte inferior, o que los cargadores frontales solamente agarren pues por 20 centímetros por encima del suelo el material, es decir, teniendo una cama de agregados para evitar este problema de contaminación. Entonces, es fundamental ello porque también eso nos genera problemas en el proceso de aplicación. ¿Ok? Otro tema es también en los rodillos. De repente tenemos un proceso de aplicación muy eficiente, muy rápido. Estamos haciendo una aplicación de repente con un chip seal. Entonces, la aplicación sincronizada es bastante rápida y tenemos rendimientos bastante grandes. Y solamente tenemos un rodillo neumático. Entonces, si no tenemos muchos rodillos, ¿qué hacemos? Empezamos a correr con los rodillos a mucha velocidad. Y el hecho de correr a mucha velocidad empieza a generar desplazamientos de agregados en los puntos donde se genera frenados de los rodillos. Entonces, o el rodillo empieza a hacer maniobras justamente por la mayor velocidad, entonces eso empieza a malograr la textura de la capa de tratamiento superficial aplicado. Entonces es importante contar con la cantidad de rodillos necesarios en función a la velocidad que tenemos de aplicación del tratamiento superficial. Entonces tenemos que tener con los equipos adecuados y en la cantidad adecuada para no tener que estar pues en ese tema de correr a grandes velocidades o de repente dejar algunas áreas pues sin compactar o mal compactadas. Entonces es importante el tema de la operación de los rodillos también. Ahora, también una cosa que hay que tener mucho cuidado en el tema de los tratamientos superficiales es el barrido. A veces pues hacemos la aplicación del tratamiento superficial e inmediatamente queremos hacer el barrido. Entonces no le damos el tiempo necesario para que se adhieran los agregados y empezamos a desprender los agregados. O de repente le hemos dado el tiempo adecuado, todo correcto, pero entramos con una presión de la barredora demasiada fuerte, que prácticamente lo empezamos a desprender los agregados. O podría pasar lo contrario, que le damos una presión muy ligera que dejamos ya también muchos agregados encima de la superficie y no hemos ejecutado pues un barrido adecuado. Entonces hay que tener también esos cuidados en el proceso de barrido, ¿no? Muchas veces uno piensa que el barrido pues es algo que no tiene mucha importancia, pero en estos tratamientos superficiales eso puede conllevar pues a una serie de problemas, ya sea principalmente, al menos por el tema de la presión de barrido, ¿no? El tema de la presión es importante. Entonces, señores, problemas de aplicación que se presentan en los tratamientos superficiales suelen ser pues estos, ¿no? Entonces, como voy a resumirlo, se podría decir. Uno es la exudación, y eso es lo que muchos vemos a veces en tratamientos superficiales. Oye, ¿por qué se produce la exudación? Y uno se produce porque obviamente puede haber exceso de ligante asfáltico, ¿ok? Pero también se produce porque hay agregados con granulometría densa. ¿Qué quiere decir eso? Que los agregados no son de tamaño uniforme, hay agregados más finos y esos agregados más finos acaban generando este tema de alisamiento de la superficie y problemas de exudación. De repente, ni siquiera se genera exudación, pero sí se genera un alisamiento. ¿Por qué? Por efecto de la gradación del agregado. O sea, tener presencia de agregados de fracciones un poco más pequeñas, finas, genera estos problemas. Ahora, ¿qué otra cosa puede generar? De repente la carretera sobre la que hemos colocado el tratamiento superficial tenía ya algunos pequeños problemas de ahuellamiento que no hemos hecho pues la reparación adecuada. De repente los ahuellamientos eran pues de 3 milímetros, pequeño. Entonces uno dice, oye, 3 milímetros no es nada, no pasa nada. Entonces coloquen el tratamiento superficial. Pero esos ahuellamientos preexistentes, esos ahuellamientos pequeños, después acaban cobrándonos la factura, porque en esos puntos al final a veces se acumula un poco más de ligante o el agregado se mete un poco más hacia adentro, entonces acaban también generándonos unos problemas de alisamiento de exudación, ¿no? Y el otro tema que se nos genera este problema también es porque tenemos presencia de finos y estos finos lo que acaban afectando es en la adhesión justamente de los agregados gruesos, entonces se pierde mucho de los agregados gruesos por efecto de estas partículas finas y al perderse agregado grueso, obviamente vamos a tener poca tasa de agregado y una tasa de ligante pues mayor a la cantidad de agregado que existe. Entonces eso acaba generando también un alisamiento. Entonces, en otras palabras, señores, esto se mitiga de dos formas. Uno, controlando el ligante asfáltico, ¿ok? Que es una de las razones, pero principalmente está en el tema de la granulometría. Principalmente está en tener agregados pues que no contengan finos, que no tengan una granulometría densa, ¿ok? Y tener pues una superficie sobre la que vamos a aplicar correcta, ¿no? O sea, con un bacheo adecuado. Si existen ahuellamientos, hay que rellenar primero los ahuellamientos y todo ello, ¿ok?
El otro tema que hablábamos de estriado, que lo tocamos ya incluso con los problemas de la barra de imprimación, también no solamente se debe a la mala calibración, ojo, de los equipos, ¿ah? También se debe al poco ligante asfáltico que se coloca durante la aplicación. Entonces, se dan cuenta, si por un lado yo puedo tener, oye, mucho ligante asfáltico que me genera exudación, si tengo poco ligante asfáltico me puede generar estos problemas de desprendimientos o estriados. Entonces, tengo que tener mucho cuidado con la tasa de aplicación de ligante asfáltico que hago. Entonces, tengo que colocar de acuerdo al diseño y de acuerdo a mi tramo de prueba que he verificado en obra. Ojo que los diseños en estos tratamientos superficiales son básicamente calculados en base a fórmulas, por lo tanto, la aplicación del tramo de prueba es fundamental, es el que finalmente nos va a dar las tasas de aplicación tanto de la primera como de la segunda capa. Entonces, eso es importante que lo tengan claro. Otra cosa que genera estas estrías son agregados sucios. Cuando tenemos agregados con presencia de polvos, hay partes pues donde se pega más el polvo y nos empieza a generar estrías, desprendimientos, peladuras. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el agregado por todo lado tiene un factor pues que afecta bastante en este tipo de aplicaciones. Entonces hay que tener agregados de muy buena calidad. También podría traer este problema las malas condiciones climáticas, es decir, problemas de enfriamiento, vientos helados que hagan que el ligante asfáltico que esté saliendo pues se vuelva muy viscoso por la baja temperatura que se da inmediatamente y que de repente no lo colocamos la gravilla muy rápido de forma secuencial y eso me puede generar también estos problemas. También la mala compactación, si no hago una muy buena compactación, no intertrabé los agregados adecuadamente, de repente tenía poco rodillo, tenía un rodillo y tenía pues un chip seal que avanzaba a una tasa de aplicación muy grande, entonces por tratar de acompañar con un solo rodillo, entonces no se realiza una buena compactación y eso después empieza a generarnos también desprendimientos, ¿no? Y lo que ya les había dicho, el tema de la viscosidad del ligante asfáltico, que también está amarrado también a esto de las condiciones climáticas, ¿no? Entonces, si voy a tener un asfalto muy viscoso, puede generarme también este tipo de problemas. Por eso es importante que la viscosidad se regule pues con la temperatura del ligante asfáltico al momento de aplicar. ¿Ok? Otro problema que presentamos en los tratamientos superficiales también son las peladuras. Y este tipo de problemas, ojo, no solamente lo presentamos en este tipo de tratamientos superficiales simples, dobles, sino también en tratamientos superficiales como son pues el slurry seal, el micropavimento y todo ello. ¿Y eso se debe a qué? A falta de limpieza. ¿Se acuerdan, señores? Yo les dije, a veces hay muchos casos de carreteras que dicen, oye, déjenlo 72 horas sometido al tráfico y esas 72 horas se incrusta un montón de suciedad en el tratamiento superficial. Inclusive aquí en el Perú tenemos muchas carreteras por donde al final de la tarde pues pasan todas las vacas, pasan los burros, principalmente en el norte del país. Yo he visto muchas carreteras así, que pasan todas las vacas, los burros. Obviamente los carros vienen y se tienen que esperar que las vacas se vayan a un lado. Y las vacas pues pasan en la tarde derramando las heces sobre la carretera. Y después de un tiempo, a ver, tú empiezas a lavar esas heces, es difícil que salga porque se incrusta dentro de las piedras. Entonces, después eso nos genera problemas de peladuras. Entonces, por ello era que les decía, muchas veces, a veces el tratamiento superficial hay que hacerlo en un solo día o no hay que someterlo al tráfico porque someterlo al tráfico acaba siendo contraproducente. Entonces, uno tiene que analizar eso muy bien, o sea, nuestras especificaciones puede decir ciertos lineamientos y esos lineamientos pueden ser válidos para ciertas condiciones de aplicación, pero no lo son para todos. Entonces, como ingenieros tenemos que analizar cada caso y tomar la decisión más correcta. Otra cosa también por la que se suscita esto también son parches mal curados, es decir, se hace un tema de parchado, ¿no? Y muchas veces, a veces se hace parchado pues con asfaltos diluidos o asfaltos rebajados y estos no llegaron al proceso de curado adecuado o no se curaron adecuadamente. Entonces ya inmediatamente uno coloca el tratamiento superficial y como hizo el parche y de repente ya le estoy colocando inmediatamente después del parche, donde prácticamente no se ha dado nada de curado, entonces ahí también empieza a generar este problema de peladuras o desprendimientos, ¿no? Esto es lo que podría compartir, señores, con ustedes sobre los tratamientos superficiales, pero aquí les voy a como manera de inquietud, les voy a mostrar algunos slides, que es un tratamiento que es el Scrap Seal. ¿El Scrap Seal qué es? No es nada más que el tratamiento superficial
que un simple, se podría decir, un tratamiento superficial simple, pero que después del camión imprimador, ¿ok? Después del camión imprimador se coloca un kit de escobas, unas escobas alineadas con unos ángulos de inclinación, y este tipo de soluciones o este scrap seal en realidad se coloca, señores, sobre pavimentos pues que tienen un nivel de fisuración de mediano a severo. ¿Cuál es el objetivo del scrap seal? Que yo ya no tenga que hacer pues un sellado de fisuras, sino que con estas escobas que están con ángulos de inclinación y todo ello, genera un intertrabamiento de ese agregado de ligante asfáltico, perdón, que voy a colocar, y en una tasa obviamente un poco mayor, y a través de estas escobas vamos a intertrabar todo este ligante asfáltico en todas las fisuras, ¿no? Entonces, podríamos hablar, por ejemplo, de una pista de estas características, y uno dice, oye, tengo una pista de estas características, pero ya se me viene el periodo de lluvias, y si yo no voy a intervenir, esto durante el periodo de lluvias se va a desprender todo. Entonces yo necesito darle vida a este pavimento de repente un año más. Porque obviamente muchos al ver esta fotografía dicen, oye, la solución aquí entro por reciclar o tengo que reconstruir. No hay otra solución, el pavimento está completamente fisurado. Pero si queremos darle un tiempo de vida de repente, pues de un año más o de 6 meses más para lograr la intervención, y en ese año las lluvias podrían generarme un problema severo y generar problemas a los usuarios. Entonces, tenemos de repente hasta fisuras de estas características. Entonces, un scrap seal podría acabar siendo la solución. Entonces, el scrap seal básicamente es en hacer esa limpieza adecuada, a hacer el riego de una emulsión aquí modificada con polímero, porque tiene que tener elasticidad, y pasar pues el equipamiento para scrap seal, que son, como les digo, escobas alineadas con un ángulo de inclinación correcto. ¿Para qué? Para que generen este fenómeno. Aquí vemos, por ejemplo, la emulsión en alta tasa. Entonces las escobas van como que barriendo, y a medida de que van pasando, estas escobas van metiendo la emulsión dentro de las fisuras. Entonces esto se va generando un interligamiento de las fisuras en todo el área a aplicar, ¿no? Entonces, inmediatamente después de que ya pasa el camión imprimador, justamente con este aditamento de scrap seal, ya viene la gravilladora, exactamente igual que el tratamiento superficial. Entonces, lo único que hemos aplicado en esta tecnología es una tasa de ligante asfáltico un poco mayor, y hemos utilizado este aditamento, ¿no? Obviamente, estamos hablando también aquí que se utiliza emulsiones modificadas con polímero, porque obviamente queremos pues tener un ligante asfáltico con una elasticidad adecuada que pueda ser capaz de soportar estas tensiones que se van a generar en estos pavimentos fisurados, ¿no? Entonces, después el scrap seal al final nos va a quedar de esta forma. Probablemente muchas de las fisuras se van a empezar como que a reflejar, a aparecer, pero todas ellas van a estar selladas. Están reflejadas, están empezando a aparecer todo, pero ellas están selladas. Entonces, esto finalmente lo que hace es prolongar la vida útil del pavimento.